Dios los bendiga, queridos hermanos. Como siempre, su hermano Gerardo los saluda en el nombre de Jesús, deseando que esté bien todo el que escuche esta palabra del Señor, que Dios ha puesto en mi corazón nuevamente. Yo alabo y bendigo el nombre de Cristo Jesús por esta palabra. Ojalá y les sirva de bendición, querido hermano, querido oyente. En esta mañana, queridos hermanos, Dios me ha dado la palabra del Señor y puse como tema misericordia y perdón. Dos hermanos inseparables. El perdón viene acompañado de la misericordia de Dios. Por eso se llama misericordia y perdón, dos hermanos inseparables. No puede haber separación entre estas dos palabras. Y dice, comenzando en el nombre de Jesús, dice en Apocalipsis 1:3, dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero decirles, queridos hermanos, que el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo de la venida de Cristo. El tiempo de la venida de Cristo por su iglesia. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que le ame. Una iglesia que le lave. Una iglesia arrepentida. Quise que viéramos, hermanos, en esta palabra, que nosotros somos bienaventurados los que ahora ya conocemos del Señor. Los que verdaderamente buscan de Dios. Porque estamos leyendo su palabra, que es tan importante para poder caminar en los caminos de Dios. Estamos oyendo la palabra de Dios. Estamos yendo a una iglesia. Tenemos un pastor que Dios ha puesto para que nos dé palabra del Señor. Pero el Señor quiere que también le guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Nosotros aquí la estamos leyendo y escuchando, pero cada uno de nosotros, queridos hermanos, cada uno de nosotros, querido oyente, cuando tú seas cristiano, individualmente debemos de guardarla. Individualmente debemos de meditar en ella. Por eso dice aquí al principio: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero hay una pausa aquí que dice: y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es importante, queridos hermanos, meditar en la palabra y guardar su palabra, ser un ejemplo, sea en su casa, sea en la calle y en la iglesia, porque los ojos del mundo están sobre nosotros. Por eso muchas las veces, cuando damos mal ejemplo, no quieren venir a los pies de Cristo las personas. Pero aquí vamos a ver el perdón y la misericordia de Dios en nosotros, que ha tenido para nosotros y que puede tener para usted que está escuchando. Dice en Mateo 18:21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le preguntó Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le contesta: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Que todo el tiempo debemos de perdonar. Toda nuestra vida debemos de perdonar a los que nos ofenden, a los que nos dicen cosas, a los que nos hacen cosas. Aquí cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a su hermano, Jesús le contestó luego, inmediatamente: no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Todavía nuestro Señor Jesucristo, para reafirmar esa palabra, el Señor nos dice en su palabra, ahí mismo en ese capítulo, Mateo 18:23 al 33. En el mismo capítulo, mis hermanos, Jesús habla de los dos deudores. Dice así la bendita palabra
que Jesucristo les dice. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica, diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Oh, gloria al Señor. Aquel rey le había perdonado muchísimo dinero y él no pudo perdonar algo tan sencillo como 100 denarios. Hermanos, nosotros somos esas personas que tenían una gran deuda con Dios por nuestros pecados. Pero Jesús vino y pagó esa gran deuda de la humanidad por medio de su sangre poderosa en la cruz del Calvario. Y somos perdonados por Dios. Hemos sido perdonados por Dios. Tú que no conoces a Cristo, tú que no has venido a los pies de Cristo, Él te perdona tus pecados si tú vienes con el arrepentimiento de tu corazón de verdad. Hazlo, no tardes, porque dice aquí su palabra al principio, que Él ya no tarda. Hubo un teólogo que dijo así, perdonar es liberar a un prisionero. Y descubrí que el prisionero era yo mismo. Si tú tienes odio en tu corazón, estás prisionero. Perdona y serás el primero en ser libre, y así liberarás a los demás. O sea, hermano, que el primero en ser libre al perdonar somos nosotros mismos, y también se liberan los demás, hermanos. Hermano, aquí es donde debemos poner por obra la palabra de Dios y perdonar. Porque si no perdonamos, nos pasará lo que a este hombre, que el rey perdonó, pero él no quiso perdonar. No tuvo un final feliz, queridos hermanos, pues fue echado y entregado a sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Cuidado. Leamos 18, 34 y 35, lo que leímos, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. Jesús mismo en el Padre Nuestro nos enseñó el perdón. Que dice, perdónanos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo nos enseñó claramente el perdón. Vamos a ver, mis queridos hermanos. Veamos en Génesis 45. Vemos en Génesis 45 del 1 al 15. Cómo Dios puso en alto a José. Porque José nunca guardó odio, no guardó rencor, hermanos. A pesar de que sus hermanos lo habían metido en una cisterna. Si quiere buscarlo después, léalo, Génesis 45, 1, 15. Lo metieron a una cisterna. Lo vendieron y lo pusieron como esclavo. Pero como él en su corazón tenía misericordia, pudo perdonar. Y Dios lo puso en un puesto muy alto para gobernar Egipto. Cuando usted perdona, Dios lo levanta. Dios lo pone en un puesto muy alto. Por lo tanto, querido hermano, perdone. Querido oyente, tienes que perdonar. Así como a José lo puso
muy alto, lo puso como gobernador de Egipto, después de haber pasado todo eso, pero como él no guardó odio en su corazón, Dios lo levantó. En Lucas 15, del 11 al 24, tenemos otro ejemplo, queridos hermanos. Tenemos también la misericordia y el perdón de un padre para su hijo. Dice que aquel hijo le pidió toda la herencia. Le dijo, dame mi herencia porque yo quiero ir al mundo, quiero hacer lo que yo quiera. El padre le dio todo. Fue ese hijo y se malgastó todo. Cuando ya había perdido todo, se acordó de que tenía un padre y le dijo, y pensó en su corazón, iré con mi padre y le pediré perdón. Ese hijo regresó con el padre y le pidió perdón. Y el padre corrió y lo abrazó desde que lo divisó, ni siquiera esperó las palabras del hijo. Así es Dios con nosotros. Nos espera el Señor que te arrepientas. Espera el Señor que vengas a Él a pedirle perdón. Él ya conoce tu corazón, Él ya te ha perdonado. Ven a Cristo, Él te está esperando. Bendita sea su palabra. Ahora vemos unas consecuencias. Ahora vamos a ver unas consecuencias de alguien que no perdonó, que no obedeció. Segunda de Samuel del 12 al 14, la historia de David. Si nos leemos la bendita palabra, vemos que David cometió un pecado grande. Le quitó a la mujer a Urías y lo mandó a la guerra para que muriera. Pero tuvo grandes consecuencias a pesar del arrepentimiento que él tuvo, queridos hermanos. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Que perdona al que no perdona? En el pasaje de Hechos 7, 15, 60, Dios nos muestra que si tenemos misericordia y perdonamos, seremos llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7, 60. Y puesto él de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hermanos, no esperemos más el último momento. Quizás no tengas tiempo de arrepentirte. Momento, quizás no tengas tiempo de perdonar y te vayas al infierno. Ahora es el tiempo, es el momento, querido hermano. Hermanos, en esta noche pidamos a Dios que nos muestre qué relación o situación nos estorban. Nos ha estado estorbando para tener ese perdón. Bendita sea su palabra. Pregunta, ¿cuántos quieren ser libres? Si usted quiere ser libre, comencemos este día. Comencemos a perdonar, a pedir perdón. Nosotros mismos. Lectura final en Efesios 4, 31 y 32. Bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 4, 31, 32, queridos hermanos. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda la malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Bendita sea su santa palabra. Si ha sido leída la palabra, por favor, arrepiéntete. Pide perdón y serás liberado. Señor Dios, Padre eterno, la gloria, Señor. La persona que ha escuchado esta predicación, Señor, que llegue a su corazón el arrepentimiento, que llegue a su corazón el perdón para que perdone. En el nombre poderoso de Jesús, para que venga a tus pies, Dios mío, amado Padre, y te acepte como su único y suficiente Salvador. Bendita sea tu palabra, Padre. Ha sido leída tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, que toques este corazón de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.